Bueno, buenas noches. A continuación voy a dar inicio a la presentación de la fase 2 estructura y función de las proteínas, presentada por Lucía Clena Guerrero, em, para examinar de la materia pues, del seminario especializado de proteómica aplicada a procesos. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los factores clave que determinan la estructura tridimensional de una proteína y su influencia en la actividad biológica? Entonces, como tal, tenemos que la proteína eh, y su estructura tridimensional es también la estructura llamada terciaria, es fundamental ya que determina como tal la función de una proteína. Esta conformación depende directamente de una secuencia principal de polipéptidos o aminoácidos que interactúan como un código de plegamiento. Entonces, tenemos que los factores o las interacciones que mantienen y que dan la forma a estas proteínas son como tal los enlaces de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, enlaces iónicos, estructuras enlaces iónicos, enlaces disulfuros también y las fuerzas de Underwood. También tenemos que hay aminoácidos como la glicina, que tiene un tamaño pequeño y permite dar flexibilidad y giros a las hélices, y la prolina, que al contrario de la glicina, su estructura cíclica genera quieles o giros de cadena y limita la formación de las hélices. ¿Cuál es su importancia funcional? Tenemos que en enzimas como tal, el sitio activo depende de esta estructura y es clave para la catalización de reacciones. También en transporte, proteínas como la bomba de sodio-potasio permite mantener gradientes iónicos vitales. Y la regulación y en regulación y defensa tenemos hormonas como la insulina y anticuerpos que dependen de la estructura tridimensional de las proteínas para unirse correctamente a los receptores o antígenos. Tenemos la segunda pregunta, que es cuál es la contribución de las interacciones entre diferentes proteínas a la formación de complejos proteicos y cuál es su papel en la regulación de procesos celulares específicos. Como tal, tenemos que las proteínas no actúan solas. Las proteínas suelen interactuar entre sí para formar complejos proteicos que son esenciales para casi como todos los procesos celulares. Esto es la denominada estructura cuaternaria, que se describe como varias subunidades polipéptidas que se organizan en un espacio específico. Las interacciones se mantienen por enlaces como fuentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, o en algunos casos también compuestos disulfuro. Tenemos también como tal funciones em, reguladores, ya que participan en la transcripción de ADN, en la traducción de ARN mensajero, en la señalización celular, en interacciones inmunológicas del complejo antígeno-anticuerpo. Como ejemplos tenemos la ciclina, CDK, el complejo transcripcional y los microtúbulos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la formación y estabilización de las estructuras secundarias en las proteínas y su impacto en la función celular? Entonces, tenemos que como tal que las estructuras secundarias representan el primer nivel de organización de plegamiento de las proteínas y se forman gracias a enlaces por puentes de hidrógeno entre enlaces peptídicos cercanos, y estos son esenciales para la estabilidad del polipéptido. Tenemos la hélice alfa, que son los tres tipos principales. La hélice de alfa, que es una estructura en espiral, es muy común, y los enlaces de hidrógeno se forman de manera regular cada cuatro aminoácidos. Tenemos la hoja beta, que es la cadena que se dispone en zigzag y se estabiliza con puentes de hidrógeno entre segmentos de la misma proteína. Puede ser paralela o antiparalela. También tenemos los giros beta, que son secuencias cortas que obligan a la cadena a doblarse en 180 grados. ¿Cuál es su impacto como tal? En la célula tenemos que estas estructuras son la base para plegamientos más complejos, o sea, los terciarios cuaternarios. También tenemos que brinda un soporte mecánico, como en la queratina.
y que en las membranas estas hélices forman canales para el transporte selectivo. También son superficies de interacción, permitiendo la unión del ADN y el ARN, ligandos o proteínas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores externos que pueden afectar la estructura de las proteínas y por ende su función biológica? Tenemos entonces que una estructura tridimensional de una proteína puede ser muy sensible a condiciones del entorno. Estas condiciones, cuando se alteran, pasan de un estado nativo a un estado denaturalizado. Es decir, la naturalización es la pérdida de esa estructura terciaria, secundaria o cuaternaria, teniendo al final como tal solamente la estructura primaria o la secuencia de aminoácidos. ¿Cuáles son las consecuencias principales? Simplemente es que al estar desnaturalizada, la proteína pierde como tal su actividad. ¿Cuáles son los factores físicos, los factores externos que afectan la estructura? Pueden ser factores físicos como el calor que rompe las interacciones débiles, también factores químicos como el pH y la sal que puede destruir interacciones iónicas, la urea o la guanidina que rompen los puentes de hidrógeno, detergentes o solventes que alteran como tal las interacciones hidrofóbicas y agentes reductores. ¿Cómo contribuyen las proteínas intrínsecamente desordenadas a los procesos celulares y cuál es su papel fundamental? Entonces, ¿qué son unas proteínas intrínsecamente desordenadas? Un grupo especial de proteínas que adquieren un plegamiento tridimensional definido y que carecen de una estructura terciaria estable. Eh, Esto no significa que estén dañadas como tal, sino que funcionan precisamente gracias a esa flexibilidad estructural. Em, Poseen pocas regiones hidrofóbicas o aromáticas, que es lo que como tal hace que se forme un núcleo estable en la proteína. En cambio, tienen una alta proporción de aminoácidos polares. Em, ¿Cuáles son como tal las funciones principales para la regulación celular, por ejemplo? Son súper fundamentales. También participan en procesos como regulación de la transcripción y traducción, traducción de señales, polarización de proteínas eh, y ensamblaje de grandes complejos moleculares como el ribosoma. Como dato tenemos que el 30%, cerca del 30% de proteínas codificadas en genomas eucariotes son parcial o totalmente desordenadas. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia de los puentes de hidrógeno en la estabilidad de las estructuras secundarias y terciarias de la proteína? Entonces, tenemos que los puentes de hidrógeno como tal son interacciones fundamentales para el plegamiento y para la estabilidad de la proteína. En la estructura secundaria permite que la cadena polipéptida adopte formas regulares y estables. En la hélice alfa, los enlaces se dan entre oxígenos del grupo carbonilo y un aminoácido y el hidrógeno del grupo amino del residuo. Em, del residuo se encuentran más o menos 4 posiciones adelante. En la hoja beta, plegada beta, los puentes de hidrógeno ocurren entre segmentos distintos de cada cadena polipeptídica. Y en los giros beta se forma un puente entre el primero y el cuarto aminoácido. En cuanto a la estructura terciaria, los puentes de hidrógeno se establecen entre las cadenas laterales polares de distintos aminoácidos. Son una de las interacciones no covalentes más relevantes, ya que puede, como tal, otorgar especificidad, orientación espacial y estabilidad funcional. Bueno, ¿cómo las proteínas se pliegan correctamente durante su síntesis y cuáles son las consecuencias de un plegamiento incorrecto? Entonces, ¿cómo ocurre ese plegamiento? Entonces, se puede imaginar como un embudo energético donde la proteína va descendiendo de estados alfa
entropía a estados cada vez más restringidos y más estables, hasta llegar como tal a la conformación final. Entonces tenemos a grande modo que tenemos, primero se forman la estructura secundaria transitoria, luego se asocia a dominios estables y finalmente esos dominios interactúan para generar una estructura terciaria definitiva. ¿Qué pasa si el plegamiento ocurre de forma incorrecta? Em, Eso nos puede traer como consecuencias de agregación, pérdida de la función, toxicidad o degradación. Hay unas enfermedades asociadas como neurodegenerativas, como el Parkinson, la amiloidosis y la fibrosis quística, que se encuentran ligadas como tal a ese plegamiento incorrecto de las proteínas. ¿Cómo puede, bueno, cómo se pueden clasificar como tal las proteínas? Tenemos dos principales, las globulares y la fibrosa. Las globulares tienen forma compacta, esférica y redondeada, son solubles al agua, ya que poseen como tal una superficie rica en aminoácidos y interactúan, que son los que interactúan con el solvente. Las proteínas también pueden tener una estructura muy compleja y variada, combinando hélices alfa, láminas beta, giros, dominios, y como tal su función radica, radica como tal en las enzimas, en las hormonas peptídicas, en los anticuerpos. En cuanto a las proteínas fibrosas, tenemos que se organizan en hebras largas y paralelas con patrones repetitivos de aminoácidos o secuencias de aminoácidos que confieren como tal una gran estabilidad y resistencia. Son muy resistentes y también son insolubles en agua y cumplen principalmente funciones estructurales o mecánicas, como el colágeno o como la queratina, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las proteínas según su estructura y cómo se clasifican y cómo esta clasificación se relaciona con sus diversas funciones en un organismo? Entonces, tenemos nuevamente que tenemos cuatro estructuras jerárquicas: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La primaria es la secuencia de aminoácidos que define como tal la información esencial, como el código, que va a determinar la conformación tridimensional. Em, en cuanto a la estructura secundaria, tenemos ya una formación de hélices alfa, láminas beta, giros, que proporcionan estabilidad a la proteína como tal. Tenemos la estructura terciaria, que es un plegamiento tridimensional de una cadena polipeptídica. Es el nivel más directamente relacionado con la actividad biológica, ya que determina como tal la actividad de las enzimas, transportadores receptores de anticuerpos, y la estructura cuaternaria, que es la asociación de varias cadenas polipeptídicas que permite como unas funciones cooperativas y con mayor complejidad biológica también. Tenemos como tal lo que es las dos proteínas plegadas. Y estas cumplen funciones también como para transportar oxígeno, como complejos enzimáticos, capsidas virales. Bueno, ¿cuál es el papel de los chaperones moleculares en el plegamiento adecuado de las proteínas? ¿Cómo afecta esto a la flexibilidad? Tenemos que los chaperones moleculares son proteínas que ayudan a otras proteínas a plegarse bien sin formar parte de su estructura final. Actúan como si fueran guías que evitan que se agreguen o se adapten las formas incorrectas. Los más importantes o los más conocidos son el HSP70, que se une a las cadenas nacientes de los ribosomas, y el HSP60, que les da un ambiente
tejido para terminar de plegarse. Ese papel que cumplen es fundamental para la función celular porque un mal plegamiento puede causar como tal la pérdida de la función. Como ya se menciona, pues esto también nos puede traer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, también puede causar la fibrosis quística. Bueno, ¿cómo interactúan las proteínas con las moléculas biológicas como péptidos, lípidos y carbohidratos para llevar a cabo las funciones específicas? Entonces, tenemos como tal que estas proteínas no actúan solas, a veces necesitan de interacciones con lípidos y carbohidratos. Por ejemplo, con los lípidos forman lipoproteínas que transportan colesterol, triglicéridos o sangre. También son parte esencial de las membranas, ya que es donde actúan como canales receptores o transportadores. Em, también pueden o sea, ciertas modificaciones covalentes también permiten que se anclen a la membrana. En cuanto a los carbohidratos, tenemos que con los carbohidratos forman glucoproteínas como anticuerpos o receptores celulares. En proteínas como el colágeno, por ejemplo, la unión de azúcares estabiliza su maduración. ¿Cómo son los mecanismos mediante los cuales las proteínas pueden cambiar su conformación para cumplir diferentes funciones en distintos contextos celulares? Entonces tenemos que las proteínas son moléculas dinámicas que pueden cambiar su conformación para adaptarse dependiendo de la función en la célula. Estos cambios son claves para la actividad biológica. El primer mecanismo es la unión de ligandos y efectores alostéricos. Em, ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una proteína se une a un ligando puede ocurrir un ajuste inducido que modifica la forma de la proteína y desencadena otra función. El segundo mecanismo que tenemos es las modificaciones posttransduccionales. Estas modificaciones son un ejemplo que tenemos muy común en la fosforilación, ya que actúa como un receptor en muchas rutas de señalización. El tercer mecanismo que tenemos es la plasticidad de las proteínas intrínsecamente desordenadas, que ya hemos mencionado. Estas proteínas, al no tener pues como tal una estructura rígida, em, sino más bien flexible, lo que permite es adaptar diferentes formas para interactuar con diferentes ligandos. Y el cuarto mecanismo se relaciona ya como tal con factores ambientales controlados, variaciones en pH, temperatura o fuerza iónica. Cuando no son extremas, pueden inducir también ajustes que permiten la función de la proteína. ¿Cuál es la relevancia de las proteínas estructurales en la arquitectura celular y cómo contribuyen a mantener la integridad de las células? Entonces, tenemos como tal que las proteínas, pues, no, las proteínas estructurales son fundamentales ya que funcionan como andamios o como vigas para la célula, lo que mantiene como tal su forma y garantiza una resistencia. En primer lugar, pues, forman parte del citoesqueleto, que está compuesto por microfilamentos de actina y son las que permiten el movimiento y la división celular. En segundo lugar, las proteínas también estructurales son claves en la matriz extracelular, como el colágeno, que es una proteína muy abundante y aporta fuerza y estabilidad a los tejidos de la piel, huesos y tendones. Finalmente, otras proteínas como las histonas cumplen un papel ya estructural en la organización del ADN dentro de los cromosomas y regulando también la expresión génica. Eh, bueno, ¿cómo las proteínas participan en la traducción de señales celulares y cómo sus estructuras se ajustan
para transmitir información entre las células. Tenemos que las proteínas son actores claves en la transducción de señales celulares, ya que permiten como tal que la célula detecte y responda a las hormonas y a los estímulos externos. Su papel depende de su capacidad para reconocer moléculas específicas, que son los llamados ligandos. Al unirse a un ligando, la proteína puede sufrir un cambio conformacional que activa o modifica su función y así propaga la señal dentro del célula. Estos cambios también pueden originarse gracias a modificaciones post-traduccionales, como la fosforilación. Y finalmente tenemos que, una pregunta que es: ¿el proteoma de una especie es el resultado exacto de su genoma? La respuesta es no. El proteoma de una especie no es totalmente el resultado exacto de su genoma, ya que el genoma nos brinda la información esencial para esa síntesis de proteínas. Y el proteoma es mucho más complejo y dinámico, ya que los genes no se expresan de la misma forma en todos los tipos celulares ni en todos los momentos. Digamos, por ejemplo, las células musculares y las neuronas tienen eh, secuencias proteicas completamente diferentes. Y además, las proteínas suelen modificarse después de ser producidas a través de fosforilación o acetilación. Otro factor clave es el procesamiento proteolítico, ya que muchas proteínas se sintetizan como precursores que necesitan cortes enzimáticos para activarse. Em, También ocurre con el ARN mensajero, donde el splicing alternativo permite que un mismo gen produzca múltiples proteínas diferentes. Es decir, el genoma es la base de datos, pero el proteoma es el estado funcional y real y cambiante de una célula. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias.